22 de abril de 2002. Ciudad de México. Una camioneta con vidrios polarizados abandona los estudios de Televisa San Ángel minutos después de la medianoche. No hay paparazzi esperando. No hay cámaras. Nadie registra ese momento porque nadie sabe que debe hacerlo. Dentro del vehículo viaja una mujer de 32 años que acaba de filmar su última escena como protagonista. No lo sabe todavía. O tal vez sí. Tal vez lleva meses sabiendo que esta salida es diferente. Que no habrá regreso. Que la maquinaria mediática que la convirtió en ícono está a punto de devorarla de una forma que el público jamás comprenderá. Su nombre es Adela Noriega. Y esta no es la historia de una actriz que decidió retirarse. Esta es la historia de una mujer que dejó de existir en público porque alguien decidió que debía desaparecer. Durante 22 años, Adela Noriega fue el rostro perfecto de la televisión mexicana. La inocencia manufacturada. La Virgen eterna. El deseo contenido en un cuerpo que millones adoraban pero que nadie podía tocar. Era el producto más valioso de un imperio que convirtió el melodrama en religión nacional. Pero los productos no tienen voz. Los productos no deciden. Los productos se usan, se desgastan, y cuando ya no sirven, se guardan en lugares oscuros donde nadie pueda verlos envejecer. ¿Qué hace que una estrella en la cúspide de su carrera simplemente desaparezca? ¿Qué convierte a la mujer más deseada de México en un fantasma que no puede ser fotografiado, mencionado ni buscado sin consecuencias? La respuesta no está en los contratos que firmó. Está en los contratos que le impusieron. Los invisibles. Los que nunca se escriben pero se cumplen bajo amenaza. Los que convierten a una actriz en propiedad y la maternidad en crimen. Porque Adela Noriega no desapareció por voluntad propia. Adela Noriega fue borrada. Y el hombre que ordenó ese borrado era el más poderoso de México. Hay que retroceder. Hay que entender cómo se construye una diosa antes de comprender cómo se destruye. Hay que ver la arquitectura del engaño desde sus cimientos. 1978. Una niña de 8 años llamada Adela Amador Noriega posa frente a una cámara por primera vez. No es una audición. Es un accidente calculado. Su madre, una mujer que entiende perfectamente cómo funciona la necesidad económica disfrazada de ambición, la lleva a un casting donde buscan rostros infantiles para comerciales. La niña es hermosa de una forma que la cámara comprende de inmediato. Tiene esa cualidad extraña que convierte rostros comunes en imágenes imposibles de olvidar. Ojos grandes que parecen contener toda la vulnerabilidad del mundo. Una sonrisa que no sabe todavía que está vendiendo. Los ejecutivos de publicidad la miran y ven dinero. Su madre la mira y ve escape. La niña se mira en el monitor y no ve nada porque aún no entiende que acaba de firmar un pacto sin saberlo. Que su rostro ya no le pertenece. Que su infancia acaba de convertirse en mercancía. Durante los siguientes 4 años, Adela aparece en comerciales, programas infantiles, pequeños papeles en telenovelas donde interpreta a la hija dulce, la niña obediente, la víctima inocente. La televisora la estudia. La maquinaria mediática aprende que provoca su imagen en el público. Ternura. Protección. Deseo contenido. Porque incluso siendo una niña, hay algo en su presencia que despierta ese instinto oscuro de posesión que la industria del entretenimiento sabe monetizar mejor que nadie. 1984, Adela tiene 14 años cuando le dan su primer papel protagónico en una telenovela llamada Juana Iris. Es demasiado joven. Legalmente, éticamente, moralmente demasiado joven para interpretar a una adolescente enamorada de un hombre adulto. Pero a la maquinaria no le importan esos detalles. La maquinaria entiende que hay un mercado hambriento de ver inocencia corrompida en horario estelar, siempre y cuando se disfrace de amor romántico. Siempre y cuando la niña sonría mientras la besan hombres que podrían ser su padre. Y Adela sonríe. Porque eso es lo que le han enseñado a hacer. Porque su madre le ha explicado que esta es la oportunidad que las familias como la suya no pueden rechazar. Porque a los 14 años no tienes las herramientas para entender que te están convirtiendo en objeto antes de que termines de ser persona. El programa es un éxito moderado. Suficiente para que Televisa, esa catedral del melodrama que gobierna el imaginario popular de un país entero, decida invertir más en ella.
Suficiente para que los productores comiencen a diseñar el personaje que Adela interpretará durante las siguientes 2 décadas. No el personaje en las telenovelas. El personaje que es Adela Noriega como concepto. La Virgen Eterna. La novia de México. La mujer que todos desean pero que permanece inalcanzable, pura, suspendida en ese estado liminal entre la niña que fue y la mujer que nunca se le permitirá ser completamente. Porque aquí está el secreto que la industria del entretenimiento mexicana comprendió hace décadas: el deseo del público no es por la mujer real. Es por la idea de la mujer. Y esa idea debe mantenerse intacta, inmaculada, protegida de cualquier realidad que la contradiga. Adela no puede envejecer visiblemente. No puede tener novios públicos. No puede expresar opiniones controversiales. No puede existir fuera del marco de referencia que la televisora ha construido para ella. Debe ser la eterna protagonista de melodramas donde interpreta a mujeres virtuosas que sufren injusticias, son rescatadas por hombres poderosos y encuentran redención a través del amor romántico. Una y otra vez. La misma historia con diferentes nombres. Dulce Desafío en 1988. Quinceañera en 1987. Yesenia en 1987. Cada título una variación del mismo arquetipo. La huérfana. La pobre noble. La víctima hermosa que espera salvación. Y el público compra ese producto con devoción religiosa. Millones de personas sintonizan cada noche para ver a Adela sufrir, llorar, enamorarse, ser traicionada, perdonar, triunfar. Compran las revistas que publican sus fotos. Memorizan los diálogos de sus escenas. Proyectan en ella todas sus fantasías de pureza y redención. Construyen un ídolo que debe permanecer perfecto porque la imperfección destruiría la ilusión. Y Adela cumple. Año tras año. Telenovela tras telenovela. Mantiene la distancia perfecta con la prensa. Nunca dice demasiado. Nunca revela demasiado. Sonríe en las alfombras rojas con esa expresión que parece genuina pero que en realidad es el resultado de décadas de entrenamiento. Niega los romances. Mantiene su vida privada en un secreto impenetrable. Porque eso es parte del contrato de fe entre ella y el público. Ellos pueden adorarla mientras ella permanezca inalcanzable. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, detrás de las portadas de revista y los ratings estratosféricos, está sucediendo algo que el público no puede ver. Algo que la maquinaria mediática trabaja activamente en ocultar. Adela Noriega no controla su propia vida. Cada decisión pasa por la televisora. Cada proyecto debe ser aprobado. Cada aparición pública está coreografiada. Cada palabra en las entrevistas ha sido previamente revisada. No es libertad. Es un control tan sofisticado que se disfraza de protección. La empresa le dice que estas restricciones son por su propio bien. Que la industria es peligrosa. Que su imagen es valiosa y debe ser protegida. Que confíe en ellos porque ellos saben lo que es mejor. Y ella confía. Porque ¿qué otra opción tiene? Porque la alternativa es perderlo todo. Porque a los 20 años, cuando ya llevas más de una década siendo propiedad de la maquinaria, no sabes cómo existir fuera de ella. 1990 Adela tiene 20 años y protagoniza Quinceañera junto a Thalía. La telenovela se convierte en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. México, Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia. El rostro de Adela es visto por cientos de millones de personas. Su popularidad alcanza niveles estratosféricos. Se convierte en la actriz más cotizada de Televisa. La más deseada. La más vigilada. Y es precisamente en ese momento de máximo éxito cuando comienzan los rumores. Susurros en pasillos de estudios. Comentarios velados en reuniones de producción. Historias que periodistas escuchan pero nunca publican porque saben que publicarlas sería terminar sus carreras. Rumores sobre hombres poderosos que la han visto en lugares donde no debería estar. Sobre reuniones privadas en residencias de políticos. Sobre una relación que trasciende lo profesional con alguien cuyo nombre no puede ser mencionado sin consecuencias. Pero estos rumores nunca llegan al público. La maquinaria los intercepta. Los edita. Los borra.
Porque el contrato de fe entre Adela y sus adoradores no puede romperse. Porque admitir que la Virgen Eterna tiene una vida sexual sería destruir el producto más valioso de la televisora. Así que la historia oficial permanece intacta. Adela es soltera. Adela está enfocada en su carrera. Adela no tiene tiempo para el amor porque está dedicada a su arte. Y el público acepta esa narrativa porque necesita creer en ella. Porque en un país donde la corrupción es endémica y la desilusión es constante, necesitan tener al menos un ícono que permanezca puro. Los años 90 son la década dorada de Adela Noriega. María Isabel en 1997. El privilegio de amar en 1998. Fuego en la sangre años después. Cada telenovela rompe récords de audiencia. Cada aparición pública genera histeria colectiva. Se convierte en la actriz mejor pagada de México. Gana premios. Acumula reconocimientos. Su rostro está en todas partes. Y precisamente por eso, nadie nota cuando comienza a estar ausente. No ausente de las pantallas. Ausente de sí misma. Hay algo en sus ojos que cambia gradualmente. Una vacuidad que las cámaras capturan pero que el público interpreta como profesionalismo. Una distancia emocional que crece con cada proyecto. Como si la mujer detrás del personaje estuviera retrocediendo lentamente, escondiéndose cada vez más profundo en algún lugar donde las cámaras no pueden alcanzarla. 1999 Adela tiene 29 años cuando filma El privilegio de amar. Es su 11ª telenovela como protagonista absoluta. Los números son obscenos. 40 puntos de rating en horario estelar. Merchandising que genera millones. Contratos publicitarios que la convierten en el rostro de marcas internacionales. Televisa ha invertido 2 décadas construyendo el fenómeno Adela Noriega y ahora está cosechando ganancias estratosféricas. Pero algo está cambiando en la forma en que la empresa la maneja. Hay más reuniones a puerta cerrada. Más ejecutivos involucrados en decisiones que antes eran rutinarias. Más abogados revisando contratos que ya habían sido firmados. Como si la maquinaria mediática estuviera preparándose para algo. Como si supieran que el producto está a punto de complicarse. Porque en algún momento de esos años, probablemente antes, probablemente desde mucho antes de lo que alguien admitirá jamás, Adela Noriega dejó de ser solo una actriz empleada por Televisa. Se convirtió en algo más complicado. Más peligroso. Más imposible de controlar. Se convirtió en el secreto de un hombre que no podía tener secretos públicos. Carlos Salinas de Gortari. Presidente de México de 1988 a 1994. El tecnócrata. El reformador económico. El hombre que privatizó el país y lo vendió como modernización. El político más poderoso de su generación. Casado. Padre de familia. Imagen pública de responsabilidad y seriedad. Y según los rumores que nunca mueren, que circulan en voz baja en círculos de poder, que periodistas conocen pero nunca publican porque entienden perfectamente las consecuencias, el hombre que mantuvo una relación clandestina con la actriz más famosa de México durante años. ¿Cuándo comenzó? Nadie lo sabe con certeza. Los que lo saben no hablan. Los que hablan no tienen pruebas. Y los que tienen pruebas entendieron hace mucho tiempo que mostrarlas sería firmar su sentencia. Pero hay fragmentos. Piezas de un rompecabezas que nunca se ensambla completamente porque las piezas más importantes han sido destruidas. Testimonios de guardaespaldas que fueron despedidos meses después de mencionar algo que no debían. Registros de vuelos privados que misteriosamente desaparecieron de archivos oficiales. Fotografías que supuestamente existen pero que nunca han visto la luz pública porque fueron compradas, confiscadas o simplemente borradas. Y hay un patrón. Un patrón que aparece una y otra vez en los relatos de quienes trabajaron cerca de ambos durante esos años. Adela desapareciendo de grabaciones sin explicación. Adela viajando repentinamente a ciudades donde el expresidente tenía eventos privados. Adela recibiendo un nivel de protección y privilegios que ni siquiera otras estrellas de su magnitud tenían acceso. La maquinaria mediática trabajando no solo para construir su imagen, sino para ocultar su existencia real. Porque una cosa es manejar la carrera de una actriz famosa.
Otra cosa completamente diferente es proteger la vida secreta de un hombre cuyo poder, incluso después de dejar la presidencia, sigue siendo absoluto. Un hombre con conexiones en cada nivel del gobierno, los medios, la iniciativa privada. Un hombre que entiende perfectamente cómo funciona el poder en México, no a través de leyes, sino a través de lealtades. No a través de instituciones, sino a través de favores que se cobran con interés. Y Televisa le debe favores. Muchos favores. Concesiones otorgadas durante su sexenio. Regulaciones que no se aplicaron. Competidores que no se permitieron. La relación entre el poder político y el poder mediático en México no es de confrontación. Es de complicidad. Son socios en el control del imaginario nacional. Y cuando uno de los socios necesita que algo permanezca oculto, el otro cumple sin hacer preguntas. Así que cuando Adela necesita ausentarse, hay una explicación oficial. Cuando necesita viajar, hay una coartada. Cuando alguien hace demasiadas preguntas, hay consecuencias que nunca son evidentes pero que todos entienden. Y Adela misma aprende a vivir en ese limbo. A existir en dos realidades simultáneas que nunca deben tocarse. La Adela pública, la estrella, la virgen eterna, la novia de México. Y la Adela privada, la amante secreta del hombre más peligroso del país, atrapada en una relación que no puede terminar porque terminarla sería admitir que existió. ¿Hubo amor? ¿Hubo coerción? ¿Hubo un punto donde ella tuvo opción de elegir? Estas son preguntas que no tienen respuestas simples. Porque el poder no funciona con amenazas obvias. El poder funciona creando realidades donde las alternativas simplemente no existen. Donde decir que no nunca fue realmente una opción porque las consecuencias de ese no están tan claramente trazadas que mencionarlas es innecesario. Y en algún punto de esa relación clandestina, en algún momento que podría ser 1998 o 1999 o 2000, algo cambia. Algo que la maquinaria mediática no anticipó. Algo que ningún contrato legal puede resolver. Adela queda embarazada. No hay confirmación oficial. Nunca la habrá. Pero hay un cambio en su agenda de trabajo que los observadores atentos notan. Una telenovela que se pospone. Escenas que se filman de formas extrañas, con ángulos que ocultan su cuerpo. Apariciones públicas que súbitamente se cancelan. Meses donde simplemente desaparece de la vista pública con explicaciones vagas sobre necesitar descanso, sobre problemas de salud menores, sobre tomarse tiempo para ella. Y luego regresa. Más delgada. Más distante. Con algo en su mirada que nunca estuvo antes. Algo que parece terror contenido. Porque un embarazo de una actriz famosa es manejable. La maquinaria mediática ha manejado docenas. Se anuncia. Se celebra. Se monetiza. Se convierte en contenido. Pero un embarazo del hijo del expresidente de México con la actriz más famosa del país es otra cosa. Eso no es contenido. Eso es dinamita política. Eso es un escándalo que podría destruir carreras, reputaciones, imperios. Eso debe desaparecer. Y cuando algo debe desaparecer en México, cuando algo debe ser borrado de la existencia pública, hay protocolos. Hay personas especializadas. Hay abogados que redactan acuerdos que nunca serán mostrados en corte. Hay doctores que atienden partos que no quedan registrados. Hay parteras que cobran fortunas por su silencio. Hay empleados que firman cláusulas de confidencialidad tan severas que violarlas significaría no solo perder todo, sino enfrentar consecuencias que nunca necesitan ser especificadas porque todos entienden su naturaleza. Y hay madres que cargan con secretos que las convierten en prisioneras de su propia vida. Los rumores sobre el hijo de Adela Noriega existen desde hace más de 2 décadas. Circulan en Internet. Aparecen en foros. Se mencionan en programas de chismes que luego son demandados hasta el silencio. Hay supuestos testimonios de personas que dicen conocer al niño, al joven, al hombre en que se ha convertido. Hay descripciones físicas que coinciden sospechosamente con las de Salinas de Gortari. Hay historias sobre un hijo que vive fuera de México, protegido por recursos ilimitados y anonimato absoluto. ¿Cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto es especulación alimentada por la ausencia de información? La respuesta está en lo que pasó después.
En como una estrella en la cima de su carrera simplemente dejó de existir públicamente. 2002 Adela filma Amor Real. Es su última telenovela. La última vez que el público la verá actuando. Y hay algo extraño en toda la producción. Algo que se siente como despedida aunque nadie lo está anunciando. Como si todos los involucrados supieran que este es el final pero nadie puede decirlo en voz alta. La telenovela es un éxito masivo. Los números son los más altos de su carrera. Adela está en la cúspide absoluta. Tiene 32 años. Está en el momento donde las actrices normalmente consolidan su poder, negocian mejores contratos, expanden sus carreras a otros medios. Y en cambio, desaparece. No hay anuncio de retiro. No hay conferencia de prensa. No hay entrevista final donde explique sus razones. Un día simplemente deja de aparecer. Deja de filmar. Deja de dar entrevistas. Deja de asistir a eventos. Se evapora de la vida pública como si nunca hubiera existido. Y la maquinaria mediática, que pasó 2 décadas vendiéndola como el rostro de México, simplemente deja de mencionarla. Como si hubiera un acuerdo tácito de no hacer preguntas. De no buscarla. De no especular demasiado alto sobre dónde está o qué está haciendo. Porque hacer esas preguntas sería abrir una puerta que nadie quiere abrir. Sería confrontar verdades que el sistema completo está diseñado para mantener ocultas. Los primeros años de su desaparición, hay intentos. Periodistas que tratan de localizarla. Programas de televisión que ofrecen entrevistas exclusivas. Revistas que prometen pagar fortunas por una fotografía reciente. Pero todos esos intentos terminan en la misma pared de silencio. Abogados que envían cartas de cese y desista. Fuentes que súbitamente no quieren hablar. Pistas que llevan a callejones sin salida. Y gradualmente, el público entiende que Adela Noriega no va a regresar. Que no es un retiro temporal. Que algo pasó que la obligó a elegir entre su carrera y algo más importante. O tal vez no fue una elección. Tal vez fue un mandato. Las teorías proliferan. Que se casó en secreto. Que tuvo una crisis nerviosa. Que está desfigurada por una cirugía mal hecha. Que vive en un convento. Que está en Europa. Que está muerta y nadie lo ha confirmado. Pero la teoría que persiste, la que nunca muere sin importar cuántas veces sea negada oficialmente, es la del hijo secreto. El hijo del expresidente. El niño que nació en algún momento alrededor del año 2000 y que ha vivido toda su vida bajo el más absoluto anonimato. Protegido no por amor, sino por necesidad política. Protegido porque su existencia pública destruiría la arquitectura del engaño que tantos han trabajado tan duro en mantener. Y Adela, según esta teoría que nadie puede probar pero que demasiados insisten en repetir, no está viviendo en retiro voluntario. Está viviendo bajo un acuerdo. Un acuerdo que le proporciona seguridad económica ilimitada a cambio de su silencio absoluto. Un acuerdo que le permite ser madre pero solo en la oscuridad. Que le permite existir pero solo como fantasma. Un acuerdo que convirtió a la mujer más famosa de México en la más invisible. 2008, 6 años después de su última aparición pública, comienzan a circular fotografías. Imágenes borrosas tomadas con teleobjetivos desde distancias enormes. Una mujer que podría ser Adela entrando a un edificio en Miami. Otra que podría ser ella en un restaurante de Los Ángeles. Una más saliendo de una casa en algún suburbio anónimo. Los programas de espectáculos las analizan con la intensidad de detectives forenses. Amplían píxeles. Comparan rasgos faciales. Contratan expertos que dictaminan con diferentes grados de certeza si es ella o no. Y cada vez que una fotografía parece demasiado clara, cada vez que alguien se acerca demasiado, la imagen desaparece. Los sitios web que la publicaron la bajan. Los fotógrafos que la tomaron reciben ofertas que no pueden rechazar por sus archivos completos. Y vuelve el silencio. Hay un caso particularmente revelador en 2010. Un paparazzi mexicano afirma tener fotografías definitivas de Adela con un niño de aproximadamente 10 años. Dice que las imágenes son incontrovertibles. Que la muestran claramente como madre. Que está dispuesto a venderlas al mejor postor. 3 días después, retracta su historia. Dice que se equivocó.
Que la mujer no era Adela. Que lamentaba la confusión. Y luego desaparece de la industria. Deja de trabajar como fotógrafo. Se muda a otro estado. Cuando otros periodistas intentan contactarlo, no responde. Cuando finalmente alguien lo encuentra, se niega a hablar del tema. Dice solo que cometió un error y que quiere seguir con su vida. Pero sus colegas cuentan otra historia. Hablan de abogados que lo visitaron. De cantidades de dinero que mencionaron. De amenazas veladas sobre lo que podría pasar si las fotografías alguna vez veían la luz. De un hombre que salió de esas reuniones visiblemente asustado y que entendió perfectamente que había cosas más importantes que un scoop periodístico. Cosas como seguir vivo. Porque este es el punto que muchos no entienden sobre el caso de Adela Noriega. No es un misterio de celebridad caprichosa que decidió volverse ermitaña. Es una operación de control de información que involucra niveles de poder que la mayoría de la gente no puede comprender. Es el silencio institucional funcionando a la perfección. Es la demostración de que en México, cuando el poder realmente quiere que algo permanezca oculto, permanece oculto. No importa cuántos periodistas investiguen. No importa cuántos rumores circulen. No importa cuánto especule el público. La verdad permanece inaccesible porque las personas que la conocen entienden que revelarla sería destruirse a sí mismos. Y Adela está en el centro de ese silencio. No como perpetradora, sino como víctima. Como rehén de un secreto que no pidió pero que ahora debe cargar. Como madre que eligió proteger a su hijo de un escrutinio que lo destrozaría. O tal vez no eligió. Tal vez le explicaron muy claramente que no había elección. Que el niño estaría seguro y cuidado siempre y cuando ella permaneciera invisible. Que cualquier intento de reclamar su vida pública pondría en peligro esa seguridad. Los años pasan y los avistamientos se vuelven más raros. Las fotografías más escasas. Las teorías más elaboradas. Algunos dicen que vive en Cancún. Otros que en San Diego. Hay quien jura haberla visto en Madrid. Alguien más insiste que está en Vancouver. La verdad es que nadie sabe. Y esa es exactamente la intención. El anonimato perfecto no es no ser visto. Es ser visto pero no confirmado. Es existir en un estado de incertidumbre perpetua donde cada avistamiento puede ser real o puede ser un error. Donde la persona puede estar en cualquier lugar precisamente porque nadie puede confirmar que está en ningún lugar específico. 2015, 13 años después de su última telenovela. Los millennials que crecieron viéndola son ahora adultos. Algunos apenas la recuerdan. Para muchos jóvenes, Adela Noriega es solo un nombre que sus padres mencionan con nostalgia. La actriz que desapareció. El misterio sin resolver. Y es entonces cuando el silencio institucional se agrieta ligeramente. Pequeñas filtraciones. Comentarios indiscretos de personas que trabajaron con ella. Testimonios anónimos en foros de Internet que suenan demasiado específicos para ser inventados. Una maquillista que trabajó en sus últimas telenovelas menciona en una entrevista, casi de pasada, que Adela era protegida como si fuera la primera dama, no como una actriz. Cuando le preguntan qué significa eso, se retracta. Dice que exageró. Que solo quiso decir que había mucha seguridad. Pero el comentario queda registrado. Un ex ejecutivo de Televisa, ya retirado y aparentemente liberado de cláusulas de confidencialidad por el paso del tiempo, menciona en un podcast que hubo situaciones complicadas alrededor de Adela que involucraban gente muy poderosa fuera de la industria del entretenimiento. No da nombres. No da detalles. Pero confirma que su desaparición no fue decisión únicamente de ella. Un periodista que cubrió la fuente de espectáculos durante los 90 escribe un artículo donde menciona que todos sabíamos cosas que no podíamos publicar. Que había líneas rojas que no se cruzaban. Que Adela era una de esas líneas. Que preguntar demasiado sobre su vida privada era garantizar que tu medio perdiera acceso a todo lo demás que Televisa controlaba. Y en un país donde una sola empresa controla la mayoría del contenido televisivo, perder ese acceso significaba morir profesionalmente. Estas pequeñas confirmaciones no revelan nada concreto. Pero crean un patrón. Establecen que el silencio alrededor de Adela no es casual. Que hay razones sistemáticas. Que la maquinaria mediática está activamente trabajando para mantener algo oculto.
Y la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué tan grande debe ser un secreto para requerir este nivel de protección durante décadas? La respuesta obvia es: lo suficientemente grande como para destruir reputaciones que van mucho más allá de una actriz de telenovelas. Lo suficientemente grande como para involucrar a personas cuyo poder no ha disminuido con el tiempo. Lo suficientemente grande como para que los mecanismos de control sigan funcionando incluso cuando el secreto mismo se ha convertido en un secreto a voces. Porque ese es el otro aspecto fascinante del caso Adela Noriega. No es un secreto bien guardado. Es un secreto que todos conocen pero que nadie puede confirmar. Es información que existe en ese espacio liminal entre rumor y hecho. Todos han escuchado sobre el hijo. Muchos afirman conocer a alguien que conoce a alguien que lo ha visto. Algunos incluso tienen nombres. Descripciones físicas. Historias sobre dónde estudió, qué hace, cómo se llama. Pero nada de eso puede convertirse en noticia. Porque convertirlo en noticia requeriría evidencia. Y la evidencia ha sido sistemáticamente eliminada, comprada o amenazada fuera de existencia. Lo que queda es el fantasma de una mujer que fue ícono y que ahora es ausencia. Una ausencia tan cuidadosamente mantenida que se ha convertido en su propia forma de presencia. Adela Noriega existe ahora como concepto más que como persona. Como el símbolo perfecto de lo que la maquinaria mediática puede hacer con alguien que sabe demasiado, que representa demasiado, que se convirtió en algo más complicado que un producto comercializable. 2018, 16 años de silencio. Las redes sociales han cambiado completamente cómo funciona la fama. Los celebrity ahora viven en Instagram, en Twitter, en TikTok. La idea de que alguien verdaderamente famoso pueda existir completamente fuera de las redes sociales parece imposible. Y sin embargo, Adela lo logra. No hay cuenta de Instagram verificada. No hay Twitter. No hay filtración de fotografías personales. Nada. En la era de la hipervisibilidad, ella ha logrado permanecer completamente invisible. Eso requiere más que solo voluntad personal. Requiere recursos. Requiere abogados monitoreando constantemente Internet para eliminar contenido no autorizado. Requiere acuerdos con plataformas digitales para remover cuentas falsas. Requiere un equipo dedicado a mantener el blindaje digital. ¿Quién paga por eso? ¿Quién tiene interés en mantener ese nivel de anonimato para alguien que no ha trabajado en la industria durante casi 2 décadas? La respuesta no puede ser ella misma. No tendría sentido. Si realmente quisiera privacidad, hay formas más simples. Podría hacer una aparición controlada, satisfacer la curiosidad pública y luego retirarse tranquilamente. El mundo está lleno de estrellas que se retiraron y viven vidas privadas normales sin necesitar operaciones de control de información de esta magnitud. No, este nivel de protección sugiere que alguien más está pagando. Alguien con recursos ilimitados y un interés vital en que Adela Noriega permanezca invisible. Alguien para quien su aparición pública sería personalmente costosa. Y ese alguien, según la lógica simple, sería el padre del niño que supuestamente existe. El hombre cuya reputación, cuyo legado político, cuya familia legítima, todo estaría en peligro si se confirmara que tiene un hijo secreto con la actriz más famosa de su generación. Carlos Salinas de Gortari tiene ahora 76 años. Ha pasado décadas desde que dejó la presidencia. Vive entre México e Irlanda. Sigue siendo una figura política controversial. Sigue teniendo conexiones. Sigue teniendo poder, aunque diferente del que tuvo en los 90. ¿Es él quien mantiene el silencio? ¿Es su equipo legal el que persigue cada filtración? ¿Son sus recursos los que garantizan que Adela pueda vivir cómodamente siempre y cuando permanezca oculta? No hay forma de saberlo con certeza. Pero el patrón encaja. La cronología funciona. La lógica del poder en México, donde los expresidentes mantienen influencia décadas después de dejar el cargo, lo hace posible. Y Adela, en algún lugar, vive con ese peso. Con la certeza de que su libertad está condicionada a su silencio. Que puede ser madre pero solo en secreto. Que puede existir pero solo como sombra. Hay algo profundamente perturbador en esta historia que va más allá del escándalo individual. Es lo que representa sobre cómo funciona el poder en México. Sobre cómo las instituciones mediáticas son cómplices en mantener secretos que protegen a los poderosos.
Sobre cómo una mujer puede ser convertida en prisionera de su propia fama. Porque Adela no es la única. La historia está llena de mujeres que fueron usadas por hombres poderosos y luego desechadas, ocultas, borradas cuando se volvieron inconvenientes. La diferencia es que Adela era tan famosa que su desaparición misma se convirtió en evidencia. En un acto de acusación silencioso pero elocuente. Cada año que pasa sin que reaparezca es otra confirmación de que algo pasó. De que su silencio no es voluntario. De que hay fuerzas manteniéndola invisible. 2020, la pandemia global. El mundo entero confinado. Las celebridades compartiendo sus cuarentenas en redes sociales. Todo el planeta conectado digitalmente de formas sin precedentes. Y Adela Noriega sigue sin aparecer. Ni una fotografía. Ni un vídeo. Ni un mensaje. Nada. Es casi sobrenatural. En un momento donde incluso las personas más privadas han tenido que adaptarse a la realidad digital, ella permanece completamente fuera del radar. Como si existiera en una dimensión paralela. Los fans más dedicados, ahora organizados en grupos de Facebook y subreddits, se vuelven detectives aficionados. Rastrean registros de propiedades. Buscan matrículas de autos. Analizan fotografías de multitudes buscando su rostro. Contactan a personas que supuestamente la conocieron. Y ocasionalmente encuentran algo. Un registro de propiedad a nombre de una empresa que podría estar conectada a ella. Una matrícula registrada en Florida que coincide con descripciones de autos que supuestamente maneja. Testimonios de personas en ciertos vecindarios que juran haber visto a una mujer que se parece mucho a ella. Pero nunca es suficiente. Nunca es definitivo. Y cada vez que algo parece prometedor, hay un cierre. El registro desaparece. El testimonio se retracta. La pista se enfría. Es una operación demasiado eficiente para ser casualidad. Es el blindaje moral funcionando a la perfección. Es la demostración de que cuando el poder realmente quiere algo, lo consigue. Y lo que el poder quiere en este caso es que Adela Noriega permanezca exactamente donde está. En el limbo público. Ni confirmada ni negada. Ni muerta ni verdaderamente viva en el espacio cultural. Suspendida en ese estado de existencia cuántica donde es simultáneamente recordada y olvidada. Hay entrevistas con sus ex compañeros de trabajo que revelan cosas en lo que no dicen. Cuando le preguntan a actores que trabajaron con ella sobre su desaparición, hay un patrón en las respuestas. Primero, una pausa. Luego, palabras cuidadosamente elegidas sobre respetar su privacidad. Sobre entender su decisión. Sobre desearle lo mejor. Pero nunca dicen que estén en contacto con ella. Nunca mencionan haberla visto recientemente. Nunca dan detalles personales. Es como si hubieran sido instruidos sobre exactamente qué decir y qué no decir. Victoria Rufo, quien trabajó con ella en varias telenovelas, dijo en una entrevista, Adela tomó una decisión y hay que respetarla. Cuando le preguntaron si mantenían contacto, simplemente respondió, todos tomamos caminos diferentes en la vida. Eduardo Yáñez, quien fue su pareja en Fuego en la Sangre, fue más directo, no sé dónde está ni qué hace. Y creo que es mejor no preguntar. Esa última frase es reveladora. Es mejor no preguntar. No me importa. No respeto su privacidad. Sino es mejor no preguntar. Como si preguntar tuviera consecuencias. Hay una anécdota que circula en la industria del entretenimiento mexicana. Nunca confirmada, probablemente apócrifa, pero repetida lo suficiente como para tener peso cultural. Dice que a principios de los 2000, un productor importante de Televisa intentó contactar a Adela para ofrecerle un proyecto. Logró conseguir un número telefónico a través de contactos. Llamó. Al otro lado, una voz de mujer que podría haber sido ella, o podría no haberlo sido, escuchó la propuesta en silencio. Cuando el productor terminó de hablar, la voz dijo simplemente, ya no soy esa persona. Y colgó. El número quedó fuera de servicio inmediatamente después. El productor, según la historia, fue contactado días después por abogados. Le explicaron que había cometido un error. Que había violado acuerdos de los que no tenía conocimiento. Que no debía intentar contactarla nuevamente.
Que debía olvidar que esa conversación había ocurrido. Y lo hizo. Porque en la industria del entretenimiento mexicana, todos entienden cómo funciona el juego. Entienden que hay líneas que no se cruzan. Que hay personas que están fuera de límites. Que curiosear demasiado puede terminar carreras. Adela Noriega es una de esas líneas. 2022, 20 años desde su última aparición pública. Una generación completa ha crecido sin conocerla. Sus telenovelas se ven ocasionalmente en plataformas de streaming, reliquias de otra era. Los jóvenes que las descubren preguntan, ¿quién es ella? ¿Por qué desapareció? Y no hay respuestas satisfactorias. Solo especulación. Solo teorías. Solo el peso acumulado de 2 décadas de silencio. Pero algo interesante está sucediendo. La historia de Adela Noriega se está convirtiendo en leyenda urbana. ¿En mito? Ya no es solo sobre una actriz que se retiró. Es sobre control. Sobre poder. Sobre cómo las mujeres son usadas y descartadas por sistemas que las ven como objetos. Es sobre cómo México funciona realmente. Más allá de las instituciones oficiales. Más allá de las leyes escritas. En ese espacio oscuro donde el poder real opera. Donde los acuerdos se hacen en privado y se cumplen bajo amenaza. Donde las personas desaparecen no físicamente, sino simbólicamente. Donde puedes seguir existiendo pero solo si aceptas no ser visto. Y cada año que Adela permanece invisible, esa narrativa se fortalece. Su ausencia se convierte en evidencia. Su silencio se vuelve ensordecedor. Hay algo casi perverso en cómo la maquinaria mediática que la creó ahora se beneficia de su desaparición. Los programas de espectáculos hacen especiales sobre ella. Donde está Adela Noriega, genera ratings. Las revistas publican retrospectivas. Los canales de YouTube hacen vídeos especulativos que reciben millones de vistas. Su ausencia es tan valiosa como su presencia alguna vez lo fue. Tal vez más. Porque la presencia podía ser consumida, agotada, olvidada. Pero la ausencia genera curiosidad infinita. Genera misterio. Genera contenido perpetuo. Es la ironía final. Incluso desaparecida, incluso invisible, Adela Noriega sigue siendo producto. La maquinaria encontró cómo monetizar su silencio. Y mientras tanto, en algún lugar, probablemente bajo un nombre diferente, viviendo una vida que no se parece en nada a la que tuvo, está la mujer real. La persona detrás del mito. La madre protegiendo a su hijo. La actriz que ya no actúa. La estrella que eligió la oscuridad o que tuvo la oscuridad elegida para ella. ¿Cómo es su vida? ¿Despierta cada mañana pensando en los escenarios donde pasó tantos años? ¿Extraña las cámaras? ¿O siente alivio de estar finalmente fuera de esa prisión de fama? Ve a su hijo crecer y se pregunta qué pasaría si el mundo supiera quién es su padre. ¿Le ha contado? El niño, ahora probablemente un joven de 20 y tantos años, ¿sabe quién es realmente? ¿Sabe que su madre fue ícono? ¿Que su padre fue presidente? ¿O vive en su propia burbuja de ignorancia protegida, sin entender por qué su madre es tan cuidadosa con las fotografías, por qué nunca pueden aparecer juntos en público, por qué su existencia misma es un secreto de Estado? Estas preguntas no tienen respuestas. Y probablemente nunca las tendrán. Porque el acuerdo que mantiene a Adela invisible está diseñado para sobrevivir más allá de las personas que lo crearon. Está construido en capas de abogados, fideicomisos, empresas fantasma, acuerdos de confidencialidad que pasan de generación en generación. Incluso cuando Carlos Salinas de Gortari muera, el secreto probablemente permanecerá protegido. Porque a estas alturas ya no se trata solo de él. Se trata de toda una arquitectura de poder que se beneficia del silencio. Televisa tiene interés en que la historia nunca se confirme. El PRI tiene interés en proteger el legado de uno de sus presidentes más importantes. Familias enteras tienen interés en que sus conexiones con el caso permanezcan ocultas. Es un secreto que ha crecido tanto que ahora se sostiene solo. Ya no necesita guardianes activos porque se ha convertido en estructura. En institución. En la forma normal de funcionar. Y Adela está atrapada en el centro de esa estructura. No puede salir sin destruirla.
Y destruirla significaría destruirse a sí misma y peor, destruir a su hijo. Así que permanece invisible. Año tras año. Década tras década. Y el público especula. Los fans crean teorías. Los programas de chismes generan contenido. La maquinaria sigue girando. Pero la verdad real sobre Adela Noriega, sobre su hijo, sobre los hombres que la usaron y luego la descartaron, sobre los acuerdos que firmó o que firmaron por ella, sobre si alguna vez tuvo verdadera opción o si su destino fue decidido por otros desde el momento en que una niña de 8 años posó frente a una cámara por primera vez. Esa verdad permanece donde siempre ha estado. En la oscuridad. Protegida. Inaccesible. Y tal vez esa es la lección final de la historia de Adela Noriega. No es una historia sobre una actriz que se retiró. Es una historia sobre cómo el poder funciona en México. Sobre cómo las instituciones protegen a los poderosos. Sobre cómo las mujeres pagan el precio de los secretos de los hombres. Sobre cómo la maquinaria mediática es cómplice en mantener ilusiones que benefician al sistema. Es una historia sobre desaparición simbólica. Sobre cómo alguien puede seguir existiendo físicamente pero ser completamente borrado del espacio público. Sobre cómo el silencio puede ser impuesto tan efectivamente que se vuelve indistinguible del silencio voluntario. Es una historia sobre cadáveres en el armario que siguen respirando. Hay momentos, en entrevistas con otros actores de su generación, donde se puede ver el peso de lo que no se dice. Cuando mencionan los años 90, cuando hablan de la época dorada de las telenovelas, hay algo en sus expresiones. Una sombra. Un reconocimiento tácito de que había cosas sucediendo detrás de las cámaras que el público nunca vio. Lucero, quien trabajó en Televisa durante los mismos años que Adela, dijo una vez en una entrevista, era una época diferente. Las cosas funcionaban de formas que hoy serían inaceptables. Cuando le preguntaron a qué se refería específicamente, cambió de tema. Pero el comentario quedó flotando. Ernesto Laguardia, quien protagonizó telenovelas junto a Adela, mencionó, había mucha presión. Mucho control. No solo sobre lo que hacíamos en pantalla, sino sobre nuestras vidas completas. Le preguntaron si alguna vez sintió que ese control era excesivo. Respondió, no solo excesivo. A veces sentía que era peligroso. Que había consecuencias reales por salirse del guión. Estos fragmentos no prueban nada específico sobre Adela. Pero pintan un cuadro del ambiente en el que existió. Un ambiente donde el control era total. Donde las vidas privadas eran manejadas como productos corporativos. Donde decir que no a la persona equivocada podía terminar no solo tu carrera sino potencialmente ponerte en peligro. Y en ese ambiente, ¿qué opciones reales tenía una mujer joven y hermosa cuando el hombre más poderoso del país decidía que la quería? Esta es la pregunta que nadie hace en voz alta pero que está implícita en toda la historia. Porque si aceptamos la versión de que hubo una relación, la siguiente pregunta inevitable es, ¿fue consensuada? Y esa pregunta es casi imposible de responder porque el concepto mismo de consentimiento se vuelve problemático cuando hay tanta disparidad de poder. Cuando un lado controla el aparato completo del Estado y el otro es una empleada de una empresa que depende de la buena voluntad de ese Estado. Cuando decir que no podría significar no solo perder tu trabajo sino potencialmente ser destruida públicamente. En ese contexto, ¿qué significa decir que sí? ¿Es realmente una elección o es solo la ilusión de elección? No hay forma de saberlo sin escuchar la versión de Adela. Y Adela no puede hablar. O no quiere. O le han dejado muy claro que hablar tendría consecuencias que no está dispuesta a enfrentar. Así que lo que queda es el silencio. Y en ese silencio, cada persona proyecta su propia interpretación. Algunos la ven como víctima. Otros como cómplice. Algunos piensan que fue amor real que simplemente tuvo que mantenerse secreto. Otros ven solo transacción. Solo poder ejerciéndose sobre alguien sin poder. La verdad probablemente es más complicada que cualquiera de esas narrativas. Probablemente involucra elementos de todas ellas. Porque las relaciones humanas, especialmente las que ocurren en contextos de poder desigual, raramente son simples. Pero lo que no es complicado es el resultado. Una mujer que fue ícono nacional ahora es prisionera de su propia fama. Una madre que debe ocultar a su hijo como si fuera vergüenza en lugar de bendición.
Una persona que no puede vivir libremente porque su libertad amenaza secretos que otros consideran más importantes que su bienestar. Eso no es ambiguo. Eso es injusticia clara. 2024, 22 años de desaparición. Adela Noriega tendría ahora 54 años. Una edad donde muchas actrices de su generación están experimentando renacimientos de carrera. Donde la madurez es valorada de formas nuevas. Donde podrían estar haciendo los papeles más interesantes de sus vidas. Y ella sigue invisible. Ocasionalmente surge un rumor nuevo. Que fue vista en tal lugar. Que alguien la conoce. Que está por regresar. Pero nunca pasa nada. El rumor se desvanece tan rápido como apareció. Es como si el universo mismo conspirara para mantenerla oculta. Y tal vez esa es exactamente la intención. Tal vez en algún lugar hay un equipo de personas cuyo trabajo de tiempo completo es mantener a Adela Noriega fuera del ojo público. Monitoreando Internet. Comprando fotografías antes de que se publiquen. Enviando abogados cuando alguien se acerca demasiado. Manteniendo la arquitectura del engaño funcionando suavemente. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Millones de dólares al año? ¿Más? Probablemente. Pero para alguien con los recursos de un expresidente, con las conexiones en los más altos niveles del poder mexicano, ese es un precio pequeño a pagar por proteger su legado. Por evitar el escándalo que destruiría su reputación histórica. Por mantener a su familia legítima protegida del conocimiento de que hay un hijo secreto en algún lugar. Porque ese es el otro aspecto que raramente se menciona. Carlos Salinas de Gortari tiene hijos legítimos. Tiene una familia que probablemente conoce los rumores pero que ha vivido décadas sin confirmación. Que puede mantener la negación plausible mientras no haya prueba irrefutable. Si Adela apareciera públicamente con su hijo. Si confirmara la paternidad. Si forzara un reconocimiento legal. Esa familia sería devastada. Esos hijos tendrían que confrontar que su padre tuvo otra vida secreta. Que tienen un medio hermano que nunca conocieron. Que todo lo que pensaban sobre su familia era parcialmente falso. ¿Es por ellos que el secreto se mantiene? ¿Es Adela protegida no por su propio bienestar sino para evitar el dolor de personas que ni siquiera saben que deberían estar agradecidas? Es una posibilidad. Una retorcida. Pero posible. O tal vez es más simple que eso. Tal vez es solo un hombre poderoso protegiendo su imagen. Sin consideración real por nadie más. Ni por Adela. Ni por su familia legítima. Ni por el hijo secreto. Solo ego. Solo el impulso primitivo de controlar la narrativa de su propia vida. Los hombres poderosos tienden a pensar así. Tienden a ver a las personas en sus vidas como extensiones de sí mismos. Como problemas a resolver. Como riesgos a mitigar. Y Adela era un riesgo. Un riesgo hermoso. Un riesgo que generó un hijo. Un riesgo que tuvo que ser contenido. Así que la contuvieron. Con dinero. Con amenazas. Con la promesa de que su hijo estaría cuidado siempre y cuando ella permaneciera invisible. Y ella aceptó. Porque ¿qué madre no haría lo que fuera para proteger a su hijo? Esa es la trampa perfecta. Usar el amor materno como mecanismo de control. Hacerle entender que su silencio es lo que mantiene a su hijo seguro. Que cualquier intento de reclamar su vida pública pondría al niño en peligro. Peligro de qué, nunca se especifica. Pero la amenaza está implícita. La consecuencia es clara. Y funciona. Ha funcionado durante más de 2 décadas. Pero hay grietas. Pequeñas. Casi imperceptibles. Pero están ahí. El hijo, si existe, ya es adulto. Ya no es un niño que necesita ser protegido. Es un hombre que presumiblemente tiene su propia vida. Que ha hecho sus propias elecciones. ¿Sabe él la verdad? ¿Ha investigado por su cuenta? ¿Ha buscado en Internet y encontrado los miles de artículos especulando sobre su existencia? ¿Ha visto fotografías de su madre joven, hermosa, famosa, y se ha preguntado qué pasó? ¿O vive en negación? ¿O le han contado una versión sanitizada de la historia que omite los detalles más oscuros? Y si sabe,
¿Qué siente al respecto? ¿Resentimiento hacia su madre por haberlo mantenido oculto? ¿Resentimiento hacia su padre por nunca reconocerlo? ¿O entiende la posición imposible en la que ambos estaban y simplemente acepta que su vida siempre será complicada? Estas preguntas importan porque eventualmente, ese joven tendrá que tomar sus propias decisiones. Sobre si mantener el secreto. Sobre si confrontar a su padre. Sobre si reclamar públicamente su identidad. Y cuando ese momento llegue, si llega, toda la estructura cuidadosamente construida podría colapsar. A menos que ya haya planes para eso también. A menos que el equipo de abogados ya tenga documentos preparados para ese escenario. Acuerdos de no divulgación extendidos a la siguiente generación. Fideicomisos condicionados a silencio perpetuo. Mecanismos de control que sobreviven incluso cuando las personas originales que los crearon ya no están. Porque así funciona el poder real. No termina cuando termina una persona. Se institucionaliza. Se convierte en procedimiento. En protocolo. En la forma normal de hacer las cosas. Y la historia de Adela Noriega es la demostración perfecta de cómo esos mecanismos funcionan. De cómo una persona puede ser convertida en secreto. De cómo ese secreto puede ser mantenido indefinidamente. De cómo el silencio puede ser impuesto tan completamente que se vuelve indistinguible de la realidad. Hay algo profundamente perturbador en eso. En la idea de que en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, con todas nuestras instituciones supuestamente democráticas, con toda nuestra vigilancia digital, todavía es posible que alguien simplemente desaparezca. No físicamente. No violentamente. Sino simbólicamente. Y no solo desaparecer, sino ser mantenida en desaparición. Activamente. Con recursos dedicados. Con personas cuyo trabajo es asegurar que permanezca invisible. Eso debería asustarnos más de lo que lo hace. Porque si puede pasarle a la mujer más famosa de México, puede pasarle a cualquiera. Si la maquinaria puede borrar a alguien tan visible, puede borrar a cualquiera que amenace los secretos correctos. Y hay tantos secretos en México. Tantas historias que nunca se cuentan. Tantas personas desaparecidas no solo físicamente sino del registro público. Tantas verdades que permanecen ocultas porque revelarlas amenazaría a las personas equivocadas. La historia de Adela es solo la más visible. La más obvia. La que todos conocen pero nadie puede probar. ¿Cuántas otras hay? ¿Cuántas otras actrices, políticas, empresarias, mujeres comunes tienen secretos similares? ¿Cuántas están viviendo bajo acuerdos similares? ¿Cuántas han sido borradas de formas menos obvias pero igual de efectivas? No lo sabemos. No podemos saberlo. Porque por definición, las desapariciones exitosas son invisibles. Lo único que tenemos es la certeza de que Adela no es única. Es solo la más famosa. La que el público recuerda lo suficiente como para notar su ausencia. Y mientras permanezca ausente, mientras el misterio continúe, mientras el silencio se mantenga, su historia sirve como advertencia. Como recordatorio de cómo funciona realmente el poder. De cómo las mujeres son usadas. De cómo los secretos se protegen. De cómo la arquitectura del engaño opera con eficiencia que parece casi sobrenatural. Porque al final, esa es la verdadera función del caso Adela Noriega en el imaginario colectivo. No es entretenimiento. No es chisme. Es pedagogía oscura. Es la lección que el poder enseña al resto de nosotros sobre lo que sucede cuando sabes demasiado, cuando representas demasiado, cuando te conviertes en algo más complicado que un producto controlable. La lección es clara, puedes ser borrada. No con violencia. No con escándalo. Sino con silencio institucional tan perfecto que tu ausencia se vuelve normal. Tan completo que eventualmente la gente deja de preguntar. Tan efectivo que tu existencia misma se convierte en rumor. Y lo más perturbador es que funciona. Ha funcionado durante 22 años. Seguirá funcionando. Porque la maquinaria que mantiene a Adela invisible es la misma maquinaria que mantiene ocultos miles de otros secretos. Es el sistema completo. Los medios que deciden qué es noticia y qué no lo es. Los abogados que amenazan a cualquiera que se acerque demasiado. Los políticos que protegen a sus propios.
las empresas que valoran sus relaciones con el poder más que la verdad. Todo funcionando en perfecta sincronía para asegurar que ciertas verdades nunca vean la luz. Y Adela está atrapada en el centro de esa oscuridad. Viviendo una vida que probablemente nunca imaginó cuando era una niña de 8 años posando para su primer comercial. Una vida de comodidad material, tal vez. Pero también de prisión invisible. De no poder ser vista. De no poder ser conocida. De existir solo como fantasma de quien fue. ¿Alguna vez tendrá la oportunidad de contar su propia historia? ¿De hablar con su propia voz sobre lo que realmente pasó? ¿De reclamar la narrativa que otros han controlado durante décadas? Probablemente no. Probablemente el acuerdo que firmó, o que firmaron por ella, incluye cláusulas que sobreviven su propia muerte. Probablemente hay fideicomisos condicionados a que esa historia nunca sea contada. Probablemente su hijo está atado a los mismos acuerdos. Probablemente el secreto morirá con todos los involucrados. Y se convertirá en leyenda. En mito urbano. En historia que todos conocen pero que nadie puede confirmar. Y tal vez eso es lo que siempre estuvo destinado a ser. No verdad documentada sino rumor perpetuo. No historia sino misterio. No revelación sino ausencia eterna. Porque algunas verdades son demasiado peligrosas para ser confirmadas. Algunos secretos son demasiado valiosos para ser revelados. Algunas personas son demasiado poderosas para ser desafiadas. Y Adela Noriega aprendió eso de la forma más dura posible. En algún lugar, en este momento, mientras estas palabras son dichas, ella existe. Respirando. Viviendo. Siendo madre. Siendo mujer. Siendo humana. Pero invisible. Protegida por capas de silencio tan gruesas que atravesarlas requeriría destruir todo. Su seguridad. La de su hijo. Tal vez incluso sus vidas. Así que permanece donde está. En el limbo público. En la desaparición simbólica. En ese espacio entre la existencia y el olvido donde la maquinaria decidió que debe permanecer. Y nosotros, el público que alguna vez la adoró, nos quedamos solo con preguntas. Con especulación. Con la certeza incómoda de que sabemos lo suficiente para entender que algo terrible sucedió, pero no lo suficiente para probarlo. Sabemos que la mujer más famosa de México desapareció sin explicación. Sabemos que hay rumores sobre un hijo secreto con uno de los hombres más poderosos del país. Sabemos que hay fuerzas trabajando activamente para mantenerla invisible. Sabemos que el silencio es demasiado perfecto para ser accidental. Sabemos que esto es más grande que una actriz retirada. Sabemos que estamos viendo los mecanismos del poder operando en su forma más desnuda. Pero no podemos probarlo. No podemos confirmarlo. No podemos hacer nada excepto especular y recordar. Recordar que Adela Noriega fue real. Que fue amada por millones. Que su rostro fue sinónimo de belleza, inocencia, perfección. Y que todo eso se evaporó de la noche a la mañana. No por su elección. Sino porque alguien decidió que debía desaparecer. Y en México, cuando el poder decide algo, sucede. Sin importar cuántas personas pregunten. Sin importar cuántos años pasen. Sin importar cuánta verdad se oculte. El poder gana. Siempre gana. Y Adela Noriega es la prueba viviente de eso. Una prueba que nadie puede ver. Un testimonio silenciado. Un cadáver en el armario que sigue respirando. En algún lugar. Invisible. Para siempre.